Lo habíamos dicho antes de la pausa, vamos a conversar a esta hora con la senadora, expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, desde la región del Biobío. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Norle. Buenas tardes, sí, ya pasó el mediodía. ¿Qué pasó con Joaquín Lavín? ¿Por qué perdió a su juicio? Ay, no lo sé, fíjate, yo veía que era posible que perdiera, pero pensé que iba a ser mucho menos la diferencia. ¿Ah? Creo que él fue perdiendo su encanto a medida que hoy estoy con harto retorno, a medida que iba avanzando la campaña. Creo que no logró encantar al electorado, creo que mucha gente de derecha votó por Sebastián Sichel, incluso pensando que Sebastián Sichel, a pesar de venir del centro izquierda, era más de derecha que Joaquín. Y eso básicamente porque de alguna manera lo veían con más convicción, con más fuerza, con más actitud. Y yo creo que finalmente todo eso fue haciendo que la UDI no se movilizara en demasía. Me refiero al electorado UDI, no a los parlamentarios, a los dirigentes. Sí, senadora, ¿me escucha bien ahí? ¿El retorno está ok o todavía sí, tiene un yo te escucho bien. Perfecto, la escuchamos perfectamente nosotros. Tengo harto eco. Sí, son las situaciones que se dan en este tipo de comunicaciones interregionales. Esto de declararse socialdemócrata, por ejemplo, ¿le habrá pasado la cuenta a Lavín? De todas maneras. Es decir, acá hubo mucha gente que eso le pareció mal. Es decir, si la socialdemocracia es una corriente más bien de centro-izquierda, entonces mucha gente no lo entendió y se fue desencantando y fue diciendo que, mira, injustamente quizá que Lavín iba a decir lo que las encuestas querían que dijera. Y eso a quienes se movilizan para las primarias, que es el voto más vinculado a la política, más duro, no le gusta. ¿Es responsabilidad de la actual directiva la derrota de Lavín? No, yo creo que eso sería injusto decirlo. Sin embargo, sí yo creo que tienen una cuota de responsabilidad en el movilizar a la UDI, en el encantar a los dirigentes, en el lograr que se hiciera una campaña coordinada, digamos que lograr entusiasmar, y yo creo que eso por lo menos no se vio en todas partes. Ahora, esto definitivamente significaría, por ejemplo, pedir responsabilidades, que se hagan efectivas responsabilidades, porque es una derrota fuerte, es un candidato que se da por ganado, es el candidato histórico de la UDI y finalmente queda fuera por una gran diferencia con Sichel. ¿Quién paga la responsabilidad por eso? Así es. Mira, lo que pasa es que yo creo que efectivamente Lavín era un candidato que había estado marcando como puntero en las últimas encuestas durante por lo menos el último año y más. Entonces, efectivamente acá hay responsabilidades, pero yo creo que no es el minuto de cobrarlas, ni de hacerlas efectivas, ni mucho menos, porque creo que lo que tenemos que hacer ahora es mirar hacia adelante y prepararnos para poder ganar la presidencial de noviembre y la parlamentaria, que yo creo que se viene muy difícil. ¿Fue un error, por ejemplo, bajar a Evelyn Matei? ¿Habría sido distinto si hubiesen sido 5 candidatos, 2 de la UDI corriendo? No lo sé, porque la verdad es que es fácil ser general después de la guerra, pero yo creo que la forma en que la bajaron fue poco adecuada. Dejó a mucha gente enojada, dejó que la Evelyn no se sumara abiertamente a la campaña. Ella podría haber estado trabajando y apoyando la candidatura de Joaquín, y eso yo creo que lo habría ayudado, porque el electorado de la Evelyn es distinto del electorado de Joaquín. Entonces, ella, la verdad es que producto de todo esto, al final se dedicó a ser alcaldesa, que es lo que más le gusta, y dejó que quienes estaban manejando la campaña la siguieran manejando. Ya, y en ese sentido hay otro error de la mesa, ¿no? La forma en que se bajó a Evelyn Matei. Yo solo planteé en la Comisión Política, a mí me parece que las formas son importantes también en política, es decir, hay que cuidar las formas, hay que cuidar digamos, porque eso genera finalmente afectos, energía, y eso influye en una campaña política. Entonces, cuando no se cuidan las formas, se dejan demasiados heridos en los caminos,
Y eso termina, yo creo que afectando, no sé si decisivamente, pero sí afectando el resultado. ¿Qué lección tiene que sacar la UDI con las elecciones que vienen ahora, las parlamentarias, por ejemplo? Hubo un muy mal resultado también en la de gobernadores. Respecto a los liderazgos tradicionales, tal vez, ¿no? A buscar una renovación, nuevos rostros. ¿Qué lección saca de todo esto? Yo creo que son las dos cosas, es decir, acá no basta solo con nuevas caras, yo creo que también a la gente digamos, premia la actitud, la convicción, y eso lo vimos en la elección de constituyente. Todos los que quedaron o que cayeron seducidos por el populismo o por el miedo a la funa, o perdieron o salieron arrastrados. ¿Quiénes son los que sacaron las mayores mayorías, las más altas mayorías en nuestro sector? Aquellos que tenían la capacidad de decir lo que pensaban, de defender lo que pensaban, y no aquellos que decían lo que la gente quería escuchar. Esas personas finalmente fueron castigadas, y yo creo que probablemente para esta elección parlamentaria lo que nosotros necesitamos es una mezcla entre gente que no sean los políticos tradicionales, que son al final los que dicen lo que la gente quiere escuchar. Eso es la política, lo que la gente dice, típico político. ¿Quién es? El que va para donde calienta el sol, el que dice lo del matinal del turno o cosas así. Entonces, yo creo que hay gente que sea capaz de defender sus ideas con moderación, pero con claridad. Y también gente nueva, rostros nuevos. Es decir, no pueden estar los que llevan 30 años en el Parlamento, po. Sí, bueno, hay varios que tienen que dejar. ¿Quién debería jubilar en ese sentido ya a esta altura? Sí. ¿A quién jubilaría usted de la política? ¿De su partido o de los otros? No, mira, eso es como duro pedirle la jubilación a alguien. Pero usted es franco, usted es directa mejor pidamos senadora. La autojubilación. Usted es directa senadora, así que... No, a mí... Sí, pero yo creo que quienes debieran, quienes a mí me gustaría que no estuviesen en el Parlamento son aquellas personas que validan la violencia y aquellas personas que son populistas. Creo que son dos grandes cánceres de la política actual. Un par de nombres para avanzar. No sé, es decir, es que ya hay hartos que no pueden ir a la reelección. Entonces, pensando en la Cámara, tú tienes no sé, que no me acuerdo en este minuto quiénes no pueden ir a la reelección, que ya hayan hartos periodos, pero hay gente, no sé, que es populista, pues, que dice lo que la gente quiere escuchar solamente. Ya. Y que cambian de opinión como quien cambia camisa. No quiere dar nombre. Bueno, usted decía en la antesala de la elección que cuando el electorado de derecha siente miedo, se moviliza. ¿Siente que ocurrió eso, que el miedo movilizó? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la gente nuestra en las últimas 2 semanas empezó a captar que esta era una elección importante, una elección en donde se jugaba la posibilidad de que la sociedad se polarizara en extremo. Y yo creo que eso es una muy buena noticia para nuestro país. Es decir, el hecho de que se haya habido tanta participación y que haya ganado tanto Sichel como Boric, de alguna manera te demuestra que lo que primó fue la moderación. Es decir, alta participación, y la gente votó por personas que eran, sobre todo en el caso de Boric, que se veía mucho más moderado que Jadwe. Sí. Hay que recordar que Jadwe dijo que había que incluso limitar la libertad de prensa. ¿Se pasó el miedo o el miedo sigue ahí? ¿Va a seguir movilizando al electorado de derecha? ¿Sigue siendo el miedo un factor o se pasó con Jadwe, como dice usted? No, lo que sucede es que yo creo que Boric es también de una izquierda muy dura. Si Boric no es... Este era el pacto del Frente Amplio con el Partido Comunista. Esto no era de la izquierda moderada. Hay que recordar que Boric es decir, en su minuto también validó de alguna manera la violencia, cuando no la condenó abiertamente.
para el estallido social. Es decir, ellos decían, sí, nosotros condenamos la violencia, pero en realidad se entiende o la justifican de alguna manera. Entonces, cuando tú tienes personas que de alguna manera validan la violencia como elemento político o la justifican, que es lo mismo, y por otro lado, que creen en un Estado tremendamente poderoso, tan poderoso que es capaz de limitar las libertades individuales, entonces estamos hablando de una izquierda muy dura, que sí, reconozco, tiene un mejor envoltorio que el que tenía Jadwe, pero son bien parecidos. Por eso el miedo todavía puede estar presente, todavía puede movilizar a la derecha, para seguir con la analogía. Yo creo que sí, en la medida en que seamos capaces de mostrar lo que piensa Boric, ¿no? Yo creo que en la medida en que se vayan mostrando los programas y quienes están detrás de ellos, porque Boric no se va a poder arrancar mucho del Partido Comunista, si son socios. Ellos hicieron un pacto y por lo tanto el Partido Comunista los está apoyando, por lo tanto está digamos, la línea programática va por ahí. Y lo que tenemos que ser capaces es que se discutan ideas y modelos de sociedad. Yo creo que Chile quiere cambios, quiere poder avanzar en un país que no tenga abusos, que sea solidario, como lo hemos visto durante esta pandemia, con una ayuda fuerte por parte del Estado cuando se necesita, pero no quiere que esto sea en violencia, quiere que sea en paz, quiere que sea progresivo, quiere que sea de la mano con la posibilidad de tener oportunidades para salir adelante cada una de las familias que viven en este país. Senadora, hablemos de Sebastián Sichel. Él pide, entre otras cosas, cambiarle el nombre a Chile Vamos, refundarlo, cosas bastante más reformistas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le da el 50% prácticamente que obtuvo en la primaria las facultades, las atribuciones, digamos, las posibilidades de hacer eso? Yo creo que cuando hay un candidato presidencial tiene que trabajar de la mano con los partidos políticos, aunque tienen roles distintos. Los partidos políticos tienen que trabajar y abocarse a sacar las listas parlamentarias que van a tener que trabajar con el eventual futuro presidente de Chile. Y ahí tiene que darse, digamos, una coordinación y una cierta complicidad. Yo sinceramente creo que que cambiar el nombre de Chile Vamos no es lo más importante. Puede ser, no me niego a avanzar en esa dirección, pero creo que si solo se hace eso es cosmético. No, él habla de refundar Chile Vamos. Acá, o sea, el cambio de nombre va también incluido en algo mayor, que es refundar el conglomerado. Sí. Mira, a 3 meses de una campaña, de una elección presidencial, no sé cómo pueden hacer eso. Yo creo que lo que hay que acá es sentarse a conversar y ver bien cuáles son los temas que tenemos que abordar como sector político, ya se llame Chile Vamos, Vamos Chile o como quieran ponerle. Porque yo creo que hay que tener sintonía con los temas que hoy día le importan a la gente. Hoy día yo lo veo en mis hijos, que son, la mayoría de mis hijos vota, créeme, por los candidatos de derecha. Pero a ellos les interesa el tema del medio ambiente, les interesa el tema del crecimiento sustentable, les interesa el tema de los derechos de las minorías. Y por lo tanto hay que abordarlo, pero hay que abordarlo desde nuestra mirada. Sí, ahora Sebastián Sichel... Y creo que eso es muy importante. Sí, esta semana ya partido de vacaciones, pero antes de eso, de alguna manera marcó una distancia con los partidos, con la moneda, una distancia aún mayor. ¿Debe incorporar a estas fuerzas a su comando o mantenerse absolutamente independiente? ¿Prescindir de los partidos, prescindir de, por ejemplo, figuras como ministros que podrían irse a su comando? ¿Qué piensa usted? No lo sé, yo creo que cuando uno está enfrentado a una campaña todo suma. Lo que yo creo que no hay que hacer es que sea la figura de Sebastián Sichel cooptada por los partidos políticos. Yo creo que en ese sentido él requiere cierta libertad para poder crecer hacia el centro. Eso es razonable. Si un presidente gana con más del 50% de los votos y la derecha no tiene el 50% de los votos, eso está en el centro, como le gusta decir a alguno, en el centro político, que yo creo que está muy, muy, muy cerca del sentido común.
Y por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece que hay que darle ciertas libertades a Sebastián Sichel para que pueda avanzar hacia allá. Y nosotros dedicarnos a lo que tenemos que hacer, es a sacar una muy buena lista parlamentaria, porque ya vemos lo que sucede cuando uno tiene un gobierno con minoría en el Parlamento. Es decir, es como estar maniatado porque te pasan la máquina por encima nomás. Bien, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, muchas gracias por conversar con nosotros desde la región del Biobío. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.